Los que están aquí presentes, bienvenidos, y también el que está del otro lado de la transmisión. La palabra se titula Hoy me rindo, como usted lo escuchó, y puede tomar asiento. Y hoy también mandamos un saludo al señor Roberto, que ya está bien. La familia de Aguaviva Tampico los saluda y nos da mucho gusto que nos esté viendo y que usted es sano completamente en el nombre de Jesús. Y la palabra de hoy se titula Hoy me rindo. ¿Y qué le parece si oramos para poner en manos de Dios este tiempo? Pues Padre, hoy ponemos en tus manos esta palabra. Unge mi boca, Señor, unge nuestros oídos, nuestros corazones, y danos un corazón disponible para escuchar tu palabra. A ti sea toda la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra hoy me rindo, rendirse, a lo mejor usted lo relaciona con fracaso, pero el día de hoy la palabra rendirse no es fracaso. La palabra rendirse significa darse a sí mismo, ceder su voluntad, dar el control a otro. Y mira, ¿a quién de aquí le gusta tener el control de todo? Yo, ¿verdad? A veces queremos, el ser humano, querer tener control de todo. ¿Qué comen mis hijos? ¿A dónde van? ¿Qué están viendo? Si tengo una empresa, ¿qué hacen los trabajadores? Si tengo un negocio, las finanzas, la casa, el esposo. Queremos tener control de todo. Y cuando vienen las aflicciones es cuando perdemos el control. Por ejemplo, la pérdida de una persona inesperada, un divorcio, una crisis económica, una crisis matrimonial o un diagnóstico inesperado nos saca de tener el control de todo. Pero es ahí donde entra la rendición a Dios, o cuando simple y sencillamente no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad. Y mire, hoy vamos a aprender de las personas de la Biblia. Dios usaba personas como usted y como yo, y sigue usando en la Biblia para enseñarnos. Y vamos primero a ver a Abraham. Usted sabe que Abraham es el padre de la fe. Abraham dice que se le contó como amigo de Dios porque creyó. Y mire, Abraham era un hombre que Dios le llama y le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham empieza a enriquecerse, es un hombre muy próspero. Pero un día tiene una visión y Dios le da una promesa. Y Abraham le dice a Dios, Señor, tengo todo esto, pero no tengo prole, no tengo hijos. ¿Quién va a heredar todo esto? Y Dios le dice, ¿tú ves las estrellas, Abraham? ¿Tú ves las estrellas? Y dijo, sí, así será tu descendencia. Y mire, a cada uno de ustedes Dios tal vez le ha dado una promesa. Aquí Abraham recibe una promesa de un hijo. Usted lo puede ver en el capítulo 15, recibe la promesa. Y después
en el capítulo 16 dice Agar e Ismael. Sara es la esposa de Abraham y usted sabe que como mujeres tenemos influencia con nuestros esposos. Eso es verdad, la mujer influye en el esposo para bien o para mal. Y entonces Sara le quiere ayudar a Dios y le dice, oye Abraham, ¿cómo ves? Aquí está mi sierva, tómala y a lo mejor es así es como vamos a tener un hijo. Y Abraham, pues ni tarde ni perezoso, le hizo caso. Y entonces Abraham toma a Agar y conciben a Ismael, ¿verdad? Y entonces después vienen las situaciones, porque entonces Sara se enoja y dice, mira, cuando ella está embarazada, mira cómo me ve, juzgue Dios entre tú y yo, pero realmente es que quisieron ayudarle a Dios. Dios tenía una promesa, pero muchas veces así, ¿verdad? Queremos ayudarle a Dios. Y más adelante en el capítulo 18, usted puede ver que Abraham, cuando Ismael tenía 13 años, Sara concibe al hijo de la promesa que es Isaac. Y entonces nace, se cumplió la promesa sí, en el tiempo que Dios había predeterminado. Y entonces Abraham, con el dolor de su corazón, tiene que despedir a Ismael, que es su sangre. Y mire, ¿qué podemos aprender de esto? Que si Dios le ha dado una promesa, Dios es fiel para cumplirla. Debemos descansar en la promesa y descansar en la palabra. Amén. Usted tiene una promesa, camine sobre la promesa. Y otra cosa que aprendemos es que no debemos de ayudarle a Dios. Muchas veces en nuestro entendimiento, en nuestras fuerzas, tratamos de hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Entonces hoy Dios nos dice, ríndete a mí. Si ya te di la promesa, descansa en mí. Otra persona de la cual podemos aprender mucho. Y mire, no sé si ayer se conectó usted. 2 sábados al mes tenemos transmisión de niños y la clase de ayer estuvo hermosa. Si usted tiene niños, puede conectarse. Ayer hablaron de Jonás. Y mire, de la historia de Jonás podemos aprender muchas cosas, pero hoy vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios. Y mire, Jonás es un profeta, Jonás significa paloma. Y Jonás tiene un llamado. Y Dios le hace un llamado y le dice, Jonás, levántate y ve a pregonar a la ciudad de Nínive, porque su maldad es mucha que ha llegado a mí. Y Jonás, ¿qué cree que hace? Pues Jonás dice que se levantó y se apartó de la presencia de Dios, porque Jonás no quería ir. Jonás en su lugar toma un pasaje en Job y agarra y se sube a un barco hacia Tarsis, todo lo contrario. Estando en Tarsis, pues los marineros, empieza a venir una tormenta muy fuerte, una tormenta. Y entonces los marineros empiezan a clamar a sus dioses. Y el jefe del barco bajó y vio que Jonás estaba dormido. Él dice, Jonás, dormilón, ¿quién eres? ¿Por qué no clamas a tu Dios? ¿No estás viendo cómo está la tormenta? Y entonces los marineros se reúnen y echan suertes para ver por qué es esa situación. Y la suerte cae en Jonás. Y entonces le dicen, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y Jonás dice, soy hebreo y temo a Dios. Y esta situación que está pasando es por mi culpa, porque no estoy huyendo de Jehová, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Dicen los marineros. Y dice Jonás, pues aviéntenme al agua. Los marineros lo agarran y lo avientan al agua. Ahí el pez ya, Dios había preparado un pez para que tragara a Jonás y estuviera durante 3 días. Y mire qué podemos aprender aquí. Cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en nuestra voluntad, las situaciones pueden tornarse así. Y ya estando Jonás en el pez, si usted lee la oración, la puede leer en su casa en el capítulo 2, Jonás realmente está angustiado. Dice ahí que estaba angustiado y oró y empezó a describir cómo se sentía. No sé si usted ha estado en el mar, pero en el mar es imponente. Cuando el mar tiene marea alta y usted se mete, usted puede sentir. Ahora usted, imagínese que está usted en el mar de noche, las olas a todo lo que da, ¿cómo se sentía Jonás? Angustiado. Y en medio de esa oración, Jonás empieza a describir y al último dice, reconoce y dice, voy a pagar lo que te prometí. Y reconoce que de Jehová viene la salvación. De Jehová viene la salvación y Jonás es vomitado por el pez. Y mira, aquí hay algo importante. Jonás tenía un llamado que era predicar el arrepentimiento en Nínive. Entonces cuando llega a Nínive, Jehová le vuelve a decir, levántate y ve a Nínive y pregona lo que te voy a decir.
Y mire, dice que Nínive es una ciudad muy grande, era una ciudad muy grande. Acuérdese que antes no había transporte, entonces era una ciudad que se recorría en 3 días, porque se recorría caminando. Cuando Jonás lleva un día y solamente dice Jonás, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Y la gente empieza a arrepentirse y se empieza a correr la voz y el rey se arrepiente. Y el rey se arrepiente, pone en ayuno, hasta los animales estuvieron en ayuno. Fíjese el llamado de Jonás, aunque lo hizo de mala gana, Dios ya tenía un llamado de predicar y la gente se arrepintió. Y mire, aquí hay algo importante. En el llamado, todos nosotros, todos ustedes, niños, bebés, adultos, señoritas, nacemos desde el vientre de nuestra madre con un propósito dado por Dios. Usted tiene un llamado específico para hacer algo específico para Dios. Claro, Dios nos da libre albedrío, nos da voluntad para decidir si yo hago o no lo hago. Pero usted me acompaña si usted me acompaña en Romanos 11:9, ahí puede leer, dice, llamado, llamamiento es una elección, vocación, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y sabe qué significa irrevocable? Que no se puede anular, que si usted nació con un propósito, que si Dios tiene un propósito para usted, es irrevocable, no se puede anular. ¿Qué aprendemos de todo esto? Mire, aprendemos primeramente que el llamamiento y los dones son soberanía de Dios. Y a veces luchamos con Dios y Dios le está diciendo, ve hijo, haz esto, y yo no quiero, no puedo, no me gusta. Y luchamos con Dios. Mire, yo hace tiempo estaba orando por algo, nada que ver con Dios, no espiritual, pero sí algo para mí, dame dirección, quiero dirección, dime cómo le hago. Y Dios me contestó, vas a hacer esto, nada que ver con lo que yo estaba orando. Pero a veces Dios le está llamando y le está diciendo a usted, tiene un llamado especial para usted. Y hoy, pues podemos ver que el llamado es soberanía de Dios. Hoy Dios, fíjese, hoy Dios le dice, hijo, hija, eres amada, eres ungido, Dios te dará la fuerza y tu llamado es irrevocable. Y fíjese cómo la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios nos pone en el lugar más seguro. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, podemos estar viviendo situaciones tormentosas como Jonás. Pero cuando estamos bajo la voluntad de Dios, podemos estar tranquilos, aunque no sea lo que nos guste. Pero si es la voluntad de Dios, podemos estar tranquilos porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y cómo voy a saber yo la voluntad de Dios? Orando. Los sábados hay oración. Usted puede venir, orar en su casa, conectarse los viernes, orar en su célula, leyendo la Biblia. Y mire, un claro ejemplo de la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo venció, hizo la voluntad. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, lo que Él tenía que hacer era muy difícil. Y Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y se hizo la voluntad de Dios. Y Jesús cumplió su propósito. Murió en esa cruz, derramó su sangre por usted y por mí, para que fuéramos salvos. Entonces hoy Dios le dice a usted, ya deja de pelear, ríndete a mí y haz mi voluntad. Y otra persona en la que podemos aprender también es de Pablo. Mira, Pablo era una persona que venía de una clase social alta, venía de un estatus económico alto. Era una persona muy preparada, muy preparada. Pablo fue educado con fundamentos judíos fariseicos, es decir, que sabía bastante. Se estudió con Gamaliel, tuvo una sólida formación teológica, sabía filosofía, etcétera. Pablo hablaba 4 idiomas, era griego, hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Pablo era una persona, como todo colérico, era una persona disciplinada, convencido de lo que creía, perseverante, y eso lo hacía en base a lo que él creía, perseguir a los cristianos. Usted puede leer ahí que Pablo perseguía a los cristianos, los sacaba de su casa, los arrestaba, pedía cartas, los afligía. De hecho, Pablo estuvo cuando Esteban fue apedreado, porque era lo que él creía. ¿Pero qué cree? Que un día iba Pablo a Damasco
tiene un encuentro con Jesús. Y entonces Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y le dice: soy Jesús al que tú persigues. Y entonces le da una instrucción y le dice: Pablo, vas a ir a tal ciudad y Ananías va a orar por ti. Cuando a Ananías se le da la misma instrucción de orar por Pablo, Ananías dice: ay, es que tú no sabes quién es Pablo. Pues todos tenían miedo a Pablo por cómo era. Y Jesús le dice: no, Pablo va a ser un instrumento mío. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de rendirse a Cristo. Porque cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, queda ciego, las escamas caen de sus ojos, Pablo rinde su vida a Jesús. Y usted puede leer más adelante que Pablo empieza a predicar el evangelio. Pablo empieza a predicarle a los gentiles, es el apóstol de los gentiles. Gentiles somos nosotros que no somos judíos, y empieza a predicar. Y cuando Pablo empieza a ser perseguido, arrestado, y cuando Pablo está en la cárcel, ¿qué cree que pide oración? Pero pide oración para que cuando él predique y hable la palabra, la gente crea en Jesús. Esa es una vida rendida a Jesús. Y vemos cómo Pablo se rinde a Jesús. Y mire, a lo mejor usted que está aquí, a lo mejor que me está viendo, usted fue criado con una educación tradicional y le enseñaron algo. Y cuando usted viene a la Biblia y usted le enseñan y usted lee que el único camino, la verdad y la vida es Jesús, que es a través de Jesús que llegamos al Padre, puede que choque con lo que usted ha aprendido toda su vida. Pero yo le voy a decir lo que Pablo hizo: reciba a Jesús y yo le aseguro que Él se va a manifestar en su vida. O a lo mejor usted es una persona muy estudiada, con mucho conocimiento científico. Entonces, al leer la palabra, usted la filtra en la lógica y en lo científico y no le cuadra y usted dice: ¿será cierto? Pruébelo. Si usted ha probado en todo, si usted ha intentado todo, tenga un encuentro con Jesús como lo tuvo Pablo, y es cuando viene la rendición. A eso me refiero cuando digo rendirse. Hoy me rindo a Jesús. Y no se está rindiendo a cualquier cosa. Cuando usted se rinde a Jesús, usted se está rindiendo al creador de la vida, al creador del universo. Usted puede confiar porque usted se está rindiendo a la benignidad y a la bondad de Dios para su vida. Usted puede estar tranquilo porque en sus fuerzas a lo mejor no va a poder, pero cuando rinde su vida a Jesús, Él va a estar con siempre. Él va a estar siempre con usted. Él ha prometido estar con usted en las buenas y en las malas. Hoy Jesús le llama. Hoy Jesús le llama a usted y a mí a recibirlo. Y mire, es por eso que celebramos la Santa Cena. Porque cuando un ejemplo de rendición es Jesús. Jesús rindió su vida. Su cuerpo fue hecho pedazos, fue latigado, su sangre fue derramada y rindió su vida por usted y por mí, para que fuéramos salvos, para que fuéramos libres, para que tuviéramos una vida eterna. Así que hoy, si viene alguien por primera vez, me gustaría reconocerlo. Si me levantara su mano. ¿Viene alguien hoy por primera vez? ¿Alguien viene por primera vez? Bueno, si usted del otro lado que me está viendo, me acompaña a hacer una oración, y todos vamos a hacer esta oración. En Romanos dice que si confesamos con nuestra boca, creemos con nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos, seremos salvos. ¿Y qué le parece si hacemos una oración? Repita conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado, que necesito un Salvador. Hoy te entrego mi vida, rindo mi vida a ti. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día. Soy salvo hoy. Creo en Jesús hoy. Amén. Amén. Y bueno, la Santa Cena se prepara
para usted y para mí. Cuando celebramos nosotros la Santa Cena, estamos reconociendo y recordando con amor y con gratitud lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y mire, acompáñeme mientras reparten el pan y el vino, o en su casa mientras usted tiene su pan y su vino ahí, su juguito. Acompáñeme a 1 de Corintios 11, (27 al 28). Y mire, dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto que vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer dignamente, poniéndonos a cuenta con Dios, recordando lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Y cuando ya todos tengan su pan, si me pueden avisar, por favor. ¿Qué le parece si se pone de pie? Vamos a orar. Vamos a orar para ponernos a cuentas con el Señor. Pues Padre, hoy yo me pongo a cuentas contigo, Señor. Si en mi corazón he guardado una ofensa con algún hermano de la iglesia, con algún familiar, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento de toda soberbia, altivez que haya tenido en mí, de creerme más que los demás. Me arrepiento porque no he andado como debe de ser, Señor. Hoy confieso, Señor, que he fallado y me pongo a cuentas contigo. Ahí donde está usted en su corazón, póngase a cuentas con el Señor, pídale perdón. Y si usted ha ofendido a alguien, pídale perdón. Y si usted se ha sentido ofendido, perdone. Hoy nos ponemos, Señor, a cuentas, reconociendo el sacrificio que hiciste en la cruz. Pero hoy también, Señor, rendimos nuestra vida a ti. Mi vida es tuya, Señor. Mi familia es tuya. Mis hijos son tuyos. Hoy te entregamos, Señor, toda situación que produce tristeza en mi corazón, te la entrego. Hoy rindo mi voluntad a ti. Haz tu perfecta voluntad en mi vida, Señor. Que tu llamado, Señor, que me has hecho, hoy se cumpla. Que hoy se cumpla la voluntad del Padre en mi vida. Hoy te entrego, Señor, la tristeza de mi corazón por esa partida de ese familiar. Hoy confío, Señor, y descanso en tu palabra, en que la promesa que tú me has hecho se cumplirá. Ayúdame a esperar, a confiar. Hoy te entrego toda ansiedad, todo lo que me aflige, esa situación que he intentado una y otra vez, Señor, porque la he estado haciendo en mis fuerzas. Pero hoy me rindo a ti, rindo a mis hijos, a mi familia que no te conoce todavía, te la entrego. Hazme un testimonio, Señor, para que ellos crean en ti. Hoy confío en ti, en tu palabra. Reconozco que Jesús murió en esa cruz y te damos gracias por eso. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros siempre, en las buenas y en las malas, en la tristeza y en las alegrías. Hoy te entrego mis debilidades también, tú las conoces, Señor. Hoy te entrego lo que anhelo, Señor. Te entrego mis proyectos de vida, mis sueños. Tu propósito se cumple, Señor, en la vida de cada una de las personas que están aquí. Cada persona que está escuchando esta palabra, que tenga la certeza de que tú estás con ella y de que su propósito en esta vida, Señor, se va a cumplir. Te damos gracias por la cruz.
En el nombre de Jesús descansamos en ti, descansamos en tu presencia. Amén. Pues bueno, ya se puso a cuentas con Dios. Vamos a pasar a tomar la Santa Cena. Y llegó el momento de festejar la Pascua. Y era necesario sacrificar un cordero. Esto lo hacía el pueblo porque lo hacían en conmemoración al momento que fueron libres de la esclavitud en Egipto y de la forma en que Dios los sacó de ahí. Y de ahí caminaron hacia la tierra prometida. Y esto lo hacían cada año. Pero este día iba a cambiar la historia. Jesús estaba sentado con sus apóstoles, con los discípulos. Estaba sentado en la mesa y estaba diciéndole unas palabras. Yo los invito a ver su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, en el versículo 14. Y si lo leemos juntos, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, dice, porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esto lo estaba diciendo porque ya no iba a ser necesario sacrificar un cordero, porque él se iba a convertir en ese cordero. Iba a dar ahí su vida, iba a dar ahí su cuerpo, iba a dar ahí toda su sangre. Y eso lo iba a hacer precisamente para lavar nuestros pecados, para perdón de sus pecados y nuestros pecados. Y él sabía perfectamente todo lo que iba a pasar. Entonces están sentados en la mesa y van a participar en esa última cena que él tuvo con ellos. Así que, si me permiten y si me acompañan, quiero hacer una oración antes de participar de esta cena del Señor, en conmemoración de lo que él ha hecho en la cruz por nosotros. Señor Jesús, te damos las gracias porque gracias a ti nosotros somos libres. Gracias a ti nosotros somos salvos, porque has decidido dar tu vida, dar tu cuerpo, dar toda tu sangre en esa cruz para que nosotros podamos tener la vida eterna al momento de creer en ti. Esta congregación se ha rendido a ti en una oración. Todos creemos en ti, todos sabemos que eres nuestro Rey, que eres nuestro Salvador. Y te damos las gracias por este acto. Y hacemos esta conmemoración de la cena precisamente para recordar ese acto que has hecho por nosotros, Padre. Gracias, Señor. El versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias
y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto es una representación que hay que tomar con toda humildad y con toda seriedad. Puede participar del pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Te damos las gracias, Señor, porque por tu sangre somos salvos. Puede participar de la copa. Esto que acabamos de hacer es en memoria del acto de amor que Jesús hizo por nosotros. Por eso lo hacemos con esa humildad, con esa rendición de nuestro corazón. Por eso lo hemos aceptado como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Te damos las gracias, Señor Jesús, por este acto y esta participación que acabamos de tener. Es para recordar lo que tú has hecho por nosotros, pero lo recordaremos todo el tiempo con nuestros actos, con nuestra obediencia hacia ti, con nuestra rendición de nuestra vida entera hacia tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué les parece? Si alabamos al Señor, no se desconecten. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy